Y si te dijera que la razón por la que lo que más deseas aún no ha llegado, no es falta de esfuerzo, ni falta de fe, sino que has estado usando la gratitud al revés. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que ves cada situación difícil de tu vida. Hay una verdad que muy pocos conocen. Una verdad que Florence Scovel Sin, una de las maestras espirituales más poderosas del siglo pasado, desenterró de las escrituras y vivió en carne propia. Y esa verdad es esta: tú no agradeces después de recibir. Recibes, porque agradeces. Esta inversión sagrada, esta ruptura con la lógica del mundo, este giro completo en la arquitectura de la fe, es lo que separa a quienes suplican en la puerta, de quienes entran por la autoridad de la palabra. El mundo te enseñó la gratitud como respuesta. Como reacción educada a un favor concedido. Como gesto de cortesía después de que el bien llega. Pero existe una ley espiritual, una instrucción metafísica que Florence Scovel Sin desenterró de las escrituras y vivió en carne propia, que dice algo completamente diferente: la gratitud no es consecuencia. Es causa. No viene después de la prueba, convoca la prueba. No agradece lo que fue dado, decreta lo que ya está hecho en lo invisible, y solo espera la voz que lo reconozca, para tomar forma. La creencia rota que mantiene a millones atrapados es esta: solo puedo agradecer cuando veo. Y con eso, la mayoría camina con los ojos fijos en el vacío, midiendo la ausencia, contando los días de retraso, catalogando la escasez como si fuera inventario espiritual. Esperan la cuenta para pagar y agradecer. Que el cliente aparezca para celebrar. Que el cheque baje para suspirar aliviados. Pero la ley no opera con la lógica de la reacción. La ley responde a la declaración. Y cuando declaras gratitud antes de la evidencia material, no te mientes a ti mismo. Te alineas con el tiempo divino, donde todo lo que es tuyo ya fue liberado, sellado, destinado, y solo espera que lo reconozcas en palabra, para que aparezca en forma. Conozco el dolor espiritual de la espera infinita. Conozco el peso del esfuerzo sin retorno, el agotamiento de quien trabajó hasta sangrar y aún así vio el pan menguar, la oportunidad de escapar, la puerta cerrarse. Conozco la frustración silenciosa de quien corrió tras el sustento como si fuera caza salvaje, persiguiendo con sudor lo que debería venir por derecho divino. Y sé, por el testimonio de innumerables almas que rompieron ese patrón, que el problema nunca fue falta de esfuerzo. El problema fue ausencia de gratitud anticipatoria. Pediste más, trabajaste más, lloraste más, pero agradeciste menos. Y sin la gratitud que sella lo invisible antes de lo visible, el universo siguió esperando tu palabra de posesión, tu declaración de que ya sabes que es tuyo, para entonces liberar lo que siempre estuvo preparado. Si esto está resonando contigo, si sientes que hay algo aquí que necesitas seguir explorando, entonces este es el espacio que estabas buscando. Aquí encontrarás, cada semana, verdades espirituales que transforman vidas reales. Suscríbete ahora, activa la campanita, y no te pierdas lo que viene. La ley olvidada es esta: la gratitud antes de la prueba visible activa el mecanismo creativo del espíritu, con una velocidad que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Cuando dices gracias a lo que aún no ves, no estás fingiendo. Estás recordando. Estás alineando tu voz al ritmo de la sustancia divina que no conoce retraso, solo arreglo. Y esa palabra de gratitud funciona como la semilla invisible plantada en el suelo del corazón. La palabra es la semilla invisible. No la ves, no la mides, no la pesas en la mano como prueba tangible. Pero si la plantas con fe, si la riegas con repetición fiel, si la cubres con el sagrado silencio de la certeza, germina. No porque mereciste, sino porque decretaste. No porque la vida decidió favorecerte, sino porque la ley obedeció al sonido del comando espiritual. El error común, el patrón que agota sin elevar, es este: pides más y agradeces menos. Pides dinero, pides salud, pides oportunidad, pides dirección. Y cada pedido viene cargado de tensión, de duda disfrazada de humildad, de miedo envuelto en esperanza. Pero rara vez agradeces antes de ver. Rara vez cierras el pedido con la gratitud que dice: está hecho. La ley ya me respondió. Agradezco ahora. Ahí, sin ese sello de gratitud, el pedido queda suspendido, orbitando tu necesidad, pero nunca aterrizando en tu mano, porque aún no asumiste la postura de quien ya recibió. La gratitud no reacciona al mundo, lo comanda.
Cuando agradeces antes de la prueba, no estás esperando que Dios cambie de idea, o que el universo finalmente repare en ti. Estás asumiendo la identidad de quien ya fue atendido. De quien ya está en posesión espiritual del bien. De quien ya sabe que la cosecha existe antes de brotar del suelo. Y esa identidad, esa postura, esa vibración de posesión anticipada, es lo que activa la ley con precisión divina. No estás pidiendo nada más. Estás reconociendo lo que ya fue dado. Y el reconocimiento en voz audible es el gatillo que la sustancia espiritual esperaba, para descender en forma. Te lo digo con certeza, cuando empiezas a agradecer antes de ver, aparecen señales claras en 24 a 72 horas. No porque la ley se apure, sino porque finalmente saliste del ritmo de la mendicidad y entraste en el ritmo del comando. La puerta que estaba cerrada comienza a crujir. La invitación que parecía imposible llega sin aviso. La cuenta que amenazaba con colapso es perdonada, o pagada por un canal inesperado. No por casualidad, no por suerte, sino porque tu gratitud anticipatoria alineó tu frecuencia al depósito invisible que siempre fue tuyo. Y antes de que preguntes cómo, antes de que exijas el método detallado, te digo, existe una frase que sella lo invisible antes de lo visible. Una frase que pronunciarás con ritmo, con fe, con la autoridad de quien sabe que la ley no falla. Una frase que cierra el ciclo de la espera e inicia el ciclo de la cosecha. Pero primero necesitas entender por qué funciona esa frase. Necesitas ver el mecanismo de la ley espiritual en movimiento. Necesitas saber que la gratitud no es un sentimiento vago, sino tecnología sagrada. Y entonces, cuando la frase llegue, no la dirás como intento. La dirás como decreto. Ahora vamos al principio que hace que la ley actúe. La ley no responde a la falta. Responde a la declaración. Este es el fundamento que la mayoría nunca comprende, y por eso vive mendigando al universo lo que ya le pertenece por herencia divina. La ley espiritual no se conmueve con lágrimas, no se impresiona con esfuerzo, no negocia con desesperanza. Es exacta. Es matemática invisible. Es arquitectura metafísica que obedece a un solo mandato, la palabra hablada con fe. Y cuando esa palabra es gratitud antes de la prueba, no solo estás agradeciendo. Estás tomando posesión espiritual. No estás reaccionando al bien que llegó. Estás decretando el bien que ya está preparado en el depósito divino, esperando solo tu voz para descender en forma. La gratitud es lenguaje de posesión, no de esperanza. Cuando dices, gracias, a lo que aún no ves, no estás mintiendo. Estás alineando. Estás saliendo de la vibración de la espera y entrando en la vibración de la certeza. Porque la esperanza siempre carga duda disfrazada. Espero que venga, es lo mismo que decir, aún no creo que sea mío. Pero cuando agradeces antes de la evidencia material, estás declarando, sé que ya está hecho. La ley ya me respondió. Solo espero la forma visible de aquello que ya poseo en sustancia espiritual. Y esa declaración, ese tono, esa postura de quien ya recibió, es lo que activa el mecanismo creativo del espíritu con velocidad que ninguna súplica puede alcanzar. Cuando agradeces, asumes la identidad de quien ya recibió. No es fingimiento. Es incorporación. No estás tratando de engañar a la ley. Estás recordando quién eres. Porque en el espíritu, en lo invisible, en el plano donde la sustancia divina espera instrucción, ya fuiste provisto. La cuenta ya fue pagada, la puerta ya fue abierta, la invitación ya fue emitida. El único retraso está en tu voz. En tu duda para agradecer por lo que los ojos aún no confirman. Y mientras esperas ver para creer, la ley espera que creas para mostrar. El esfuerzo intenta mover la materia. La palabra mueve la ley. ¿Cuántos gastaron años empujando puertas que solo se abren con la voz? ¿Cuántos sudaron bajo el peso de cargas que debían ser soltadas por el decreto? ¿Cuántos corrieron tras el sustento como si fuera un animal salvaje, cuando bastaba llamarlo, y él vendría? El mundo glorifica el esfuerzo porque no conoce la ley. Pero tú, que ahora escuchas, que ahora despiertas, que ahora recuerdas, no puedes vivir más por la lógica del sudor sin la sabiduría de la palabra. El esfuerzo tiene su lugar, pero la palabra tiene el trono. Y cuando la palabra gobierna, el esfuerzo obedece. Se organiza. Se vuelve ligero. Porque está alineado al ritmo de la gracia.
El dinero no se atrae por el miedo. Se magnetiza por la certeza. Cuando tiemblas frente a la cuenta, cuando encoges al ver el saldo, cuando suspiras con peso al abrir el sobre, estás emitiendo vibración de ausencia. Y la ausencia llama a más ausencia. Pero cuando miras la misma cuenta y dices, gracias, Padre, porque esta cuenta ya está pagada en sustancia divina, cambias la frecuencia. Sales del miedo y entras en la fe. Y la fe, cuando se habla como gratitud, es el imán más poderoso del reino espiritual. Déjame contarte lo que vi. Una mujer recibió un cobro imposible. El monto excedía todo lo que tenía, y el plazo era corto. La mente gritaba pánico, el cuerpo temblaba, las lágrimas llegaban. Pero ella había aprendido la ley. Sostuvo la cuenta en las manos, cerró los ojos y dijo en voz audible, agradezco ahora, porque la ley ya me respondió. Esta cuenta está pagada. No lo dijo una vez. Lo dijo 3 veces, con respiración profunda entre cada declaración. Al día siguiente recibió una llamada. Un débito antiguo, olvidado, fue reconocido como pagado en duplicado. La devolución llegó por el monto exacto del cobro, más intereses. Ella no corrió tras eso. Agradeció antes, y la ley obediente arregló el camino. Otro caso. Un hombre esperaba una puerta que parecía sellada. Entrevistas sin respuesta, propuestas ignoradas, silencio ensordecedor. Estaba a punto de rendirse, cuando escuchó sobre la gratitud anticipada. Decidió probar. Todas las mañanas, por 7 días, decía, gracias, porque la puerta correcta ya se abrió para mí. No sabía cuál puerta, no exigía plazo, solo agradecía, como quien ya había entrado. Al 5.º día, un contacto antiguo resurgió con una propuesta mejor que cualquiera que había perseguido. La puerta no estaba cerrada. Solo no había agradecido por la apertura que ya existía en lo invisible. Y hubo una mujer que esperaba una invitación. Evento importante, oportunidad única, pero ningún signo de que la llamaran. La ansiedad crecía, la comparación con otros dolía, hasta que dejó de pedir y comenzó a agradecer, gracias, porque la invitación que es mía ya fue enviada. Lo dijo en silencio, sin teatralidad, sin prisa. 2 días después, el organizador la contactó para disculparse. La invitación había sido enviada, pero al correo equivocado. Fue reenviada, y ella entró. La gratitud no creó la invitación. Reveló lo que ya estaba destinado. Estas no son historias de fantasía. Son demostraciones de la ley en acción. Y la ley no hace diferencia entre cuenta, puerta o invitación. Responde a la vibración. Y la vibración de la gratitud antes de la prueba, es la más alta, la más alineada, la más obedecida. Si quieres seguir recibiendo esta clase de enseñanza, semana a semana, historias reales, verdades espirituales que puedes aplicar hoy mismo, entonces lo que buscas ya existe aquí. Únete ahora, suscríbete, y sé parte de los que aprenden a gobernar antes de ver. Existen palabras prohibidas para quien desea activar la ley. Cuando funcione, se lo agradeceré. Eso es condicional. La ley no responde al condicional. Si pasa, celebro. Eso es duda. La ley no honra la duda. Ojalá venga. Eso es esperanza débil. La ley exige certeza fuerte. Esas frases te mantienen esperando, mendigando, en la vibración de la ausencia. Y mientras hablas así, la ley espera, porque aún no adoptaste la postura de quien ya recibió. Las sustituciones divinas son estas. En lugar de, cuando funcione, di, ya es. En lugar de, si pasa, di, está hecho. En lugar de, ojalá, di, agradezco ahora. Esas frases cambian todo. No porque engañen la realidad, sino porque se alinean con la verdad espiritual. En lo invisible, donde la sustancia espera forma, todo lo que es tuyo ya está separado, etiquetado, destinado. La única demora está en tu voz. Y cuando hablas como quien ya posee, la ley no tiene opción más que entregar. La mente pide pruebas. La ley exige comando. La mente quiere ver para creer. La ley quiere oír para mostrar. La mente razona, calcula, mide evidencias. La ley responde al sonido de la fe. Y la fe no es un sentimiento vago. No es esperanza tímida. Fe es decreto audible.
Fe es gratitud antes de la forma. Fe es agradecer por lo que aún no se ve, porque se sabe que ya existe donde importa, en el depósito invisible de la palabra divina. La gratitud no es emoción. La gratitud es decreto espiritual. No es algo que sientes. Es algo que dices. Puedes no sentir gratitud cuando llega la cuenta, pero puedes decretar gratitud en voz audible, sabiendo que la ley responde al sonido, no al sentimiento. Puedes no sentir abundancia cuando el saldo está bajo, pero puedes agradecer por la abundancia que ya fue liberada en el espíritu. Y al hacerlo, convoca su descenso en forma. La gratitud no reacciona. La gratitud manda. Y cuando mandas con gratitud, el universo obedece. La palabra es la semilla invisible. No la ves, pero existe. No la mides, pero crece. No la controlas, pero obedece al suelo donde fue plantada. Y el suelo es tu corazón. Cuando plantas la semilla de la gratitud antes de la prueba, no estás fingiendo que la cosecha ya apareció. Estás reconociendo que la semilla ya fue plantada por la mano divina, y que tu voz es el agua que la hace germinar. Riegas con repetición, cubres con silencio sagrado, proteges con la negativa a hablar duda. Y entonces, en el tiempo perfecto de la ley, la semilla brota. No porque mereciste, sino porque decretaste. Prepárate ahora, porque lo que viene a continuación no es teoría, no es sugerencia, no es filosofía. Es la frase que activa el depósito invisible. Es la llave de gratitud que abre la caja fuerte del espíritu. Es la contraseña que la ley reconoce como autoridad divina. Y una vez pronunciada con fe, tu vida comienza a reorganizarse en respuesta al sonido. No puedes resucitar aquello que te niegas a enterrar. Esa es la primera ley de la transformación espiritual. He visto personas clamar por cambio mientras se aferraban al cadáver de quienes solían ser. Y entonces te pregunto claramente, ¿qué sigues intentando mantener vivo, que Dios ya declaró terminado? La identidad que espera, que suplica, que se dobla ante las apariencias, que mide el valor por la cartera, que define la fe por la rapidez de la respuesta visible. Ese yo necesita morir. No poco a poco. No algún día. Sino ahora. Porque mientras respira ese yo viejo, el yo verdadero, el yo que gobierna por la palabra, el yo que agradece antes de ver, permanece asfixiado bajo el sudario de la antigua identidad. La lucha que sientes, el bloqueo, la lenta asfixia en los mismos patrones. No es porque seas débil. No es porque estés roto. No es porque te falte disciplina o fe. Es porque te identificas demasiado con la ropa vieja. Estás vestido de espera, envuelto en duda, usando el manto de alguien que un día creyó que tenía que merecer el bien, correr tras la provisión, o inclinarse ante la escasez. Pero esa vestimenta se volvió sudaría. No estás atrapado. Aún te estás llamando por un nombre que nunca fue para que lo mantuvieras. Hablo ahora con la voz de la ley espiritual, con el fuego del recuerdo divino, con la espada de la verdad metafísica. Y lo digo con santo amor, tu falsa identidad necesita ser enterrada. Necesita ser declarada muerta. Debe ser entregada a la verdad con tanta convicción, que la mentira no encuentre lugar para regresar. Basta de remendar odres viejos. Basta de repetir decretos de derrota. Basta de arrastrar la historia de tu sufrimiento al santuario de tu ascenso. El altar está listo. La tumba espera. El Espíritu de Dios está presente, y pide una cosa: ¿permitirás que tu yo antiguo muera? No digas que quieres riqueza, mientras hablas como quien teme la falta. No clames por provisión, mientras llevas la voz de la escasez. No supliques por paz, mientras declaras guerra contra ti mismo cada mañana. ¿Qué tiene que morir para que tu riqueza se levante? ¿Qué debe ser enterrado para que tu provisión despierte? ¿Qué necesitas quemar para que tu paz pueda nacer? Esto no es autoayuda. Esto es cirugía del alma. Esto no es motivación. Esto es resurrección. En Marcos 11:24 está escrito: por eso os digo, que todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y os vendrá. Creed que lo habéis recibido. No, creed que lo recibiréis. Lo habéis recibido, tiempo pasado. Ya lo recibiste en el momento en que alineaste tu palabra con la verdad. Y creer que ya recibiste, es agradecer antes de ver. Es hablar como quien posee. Es andar como quien ya entró.
Es vivir en la vibración de la posesión espiritual. Aunque la cartera aún no refleje, aunque la puerta visible aún no se abra, aunque la invitación material aún no haya llegado. Porque en el espíritu, donde la ley gobierna, todo lo que es tuyo ya fue liberado. La única demora está en tu duda para agradecer, por lo que los ojos aún no confirman. Esta es la fuente bíblica. El fundamento eterno. La ley no ha cambiado. La instrucción es la misma, creed que lo habéis recibido. Y creer que lo recibiste, es asumir la identidad de quien ya fue atendido. Es matar al yo que espera y resucitar al yo que gobierna. Es abandonar el nombre del pedidor y asumir el nombre del poseedor. Es destruir la antigua identidad que decía, aún no tengo, y levantar la nueva identidad que declara, agradezco ahora, porque la ley ya me respondió. Déjame contarte sobre Florence Scovel Sin, la mujer que desbloqueó esta verdad para toda una generación. No era teóloga, no era pastora, no tenía credenciales religiosas formales. Pero conoció la ley, vivió la ley, y enseñó la ley con una claridad que desarmaba la duda y encendía la fe. Florence atendía a personas en desesperación. Personas que habían agotado todos los recursos humanos y estaban al borde del colapso. Y lo que les daba no era consuelo emocional, no era terapia, no era estrategia financiera. Les daba una frase. Una frase anclada en la ley. Una frase que, cuando se dice con fe, activa el mecanismo invisible de la provisión divina. Hubo una mujer que buscó a Florence en total desolación. Sus finanzas estaban arruinadas, sus relaciones destrozadas. Estaba a punto de perder la casa, la esperanza, la fe. Florence la miró y le dijo, no necesitas más dinero. Necesitas una palabra nueva. Y entonces le entregó la frase, Dios es mi suministro inmediato e infinito. Grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente, bajo la gracia y de maneras perfectas. No le pidió que la repitiera mentalmente. Le pidió que la hablara en voz alta, 3 veces por la mañana, 3 veces por la noche. No en pánico, sino en ritmo. No suplicando, sino decretando. La mujer obedeció. Al principio su voz temblaba, la mente dudaba, las lágrimas brotaban. Pero ella siguió adelante. Pronunció la frase como quien siembra una semilla en suelo de invierno, sin ver brotar de inmediato, pero confiando en la ley que rige toda cosecha. Y en menos de una semana, lo imposible empezó a moverse. Una deuda fue perdonada. Un cheque olvidado apareció. Surgió una oportunidad de un lugar inesperado. Una mujer preguntó a Florence, ¿cómo puede pasar tan rápido? Florence respondió, la ley nunca se retrasa. Tú eras la que estaba fuera de sintonía. En el momento en que te alineaste con la verdad, sin miedo, sin duda, sin contradicción, la ley respondió. No porque merecieras, ni porque arreglaras todo, sino porque finalmente hablaste el idioma del cielo. Florence Scovel Sin vivió esa verdad en cada área de su vida. Enseñó que la palabra no es solo comunicación. Es creación. Que la boca no es solo un órgano para hablar. Es un instrumento de gobierno espiritual. Que la gratitud antes de la prueba no es fingimiento. Es alineamiento. Y quienes aprendieron con ella, que se atrevieron a agradecer antes de ver, fueron testigos de manifestaciones de la ley que el mundo llama milagro, pero que el espíritu reconoce como obediencia exacta. Esta ley es antigua. Esta ley es espiritual. Esta ley es bíblica. Y está disponible para ti ahora. No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando la cuenta disminuya o el saldo aumente. Ahora. En el momento en que entierres al yo que espera y resucites al yo que decreta. En el momento en que mates la identidad de mendigo y asumas la identidad de gobernador. En el momento en que dejes de describir la falta y comiences a agradecer por la provisión que ya fue liberada en lo invisible. 2 yos no pueden gobernar el mismo cuerpo. Así como la luz y la sombra no pueden dominar el mismo lugar al mismo tiempo, tampoco el falso yo y el Cristo en ti pueden compartir el trono de tu conciencia. O el ego gobierna con sus cadenas de miedo, o Cristo habla con el cetro de la verdad. Pero uno debe hablar más fuerte. Uno debe ser exaltado. Uno debe ser destronado. He visto a muchas almas tratando de servir a 2 señores. En la superficie declarando la verdad, pero en las cámaras secretas de la mente,
aún inclinándose a la voz de la limitación, del miedo, del orgullo, del control. Esa es la voz del ego. El yo pequeño. La identidad construida a partir de heridas, recuerdos, y la ilusión de separación. Es la parte de ti que dice, protégete cuando llegue el bien. ¿Qué susurra, quién crees que eres, cuando la oportunidad llama? ¿Qué grita, sé realista, cuando el espíritu empieza a desplegar lo milagroso? Y así te enseño la ley de la sustitución. No como teoría, sino como cirugía espiritual. Debes hablar una voz hacia abajo y la otra hacia arriba. Debes elegir cuál voz vivirá a través de tu boca. ¿Hablarás como quien espera, o como quien ya posee? ¿Afirmarás lo que el mundo te enseñó, o lo que el cielo ya escribió sobre ti? No puedes decir, aún no tengo, y agradezco ahora, en el mismo aliento, sin dividir tu energía y fracturar tu campo. El ego no se expulsa a la fuerza. Se priva con el silencio. Se sustituye con la palabra. Se cambia con el ritmo. Cada vez que dices, aún no tengo, coronas al ego como rey. Pero cuando dices, agradezco ahora, porque la ley ya me respondió, resucitas al Cristo en ti. Cuando dices, estoy quebrado, el viejo yo llora. Pero cuando dices, soy la abundancia manifestada, la tumba comienza a temblar. No luchas contra el viejo yo. No hay debates con la voz falsa. No peleas con sombras. Las reemplazas por luz. Elevas la verdad hasta que la mentira no tenga aire para respirar. Hablas como si el cielo ya estuviera dentro de ti, porque está. Declaras como si Dios fuera tu aliento, porque lo es. Sustituye cada frase nacida del miedo, por una forjada en la fe. La ley de la sustitución es la ley del intercambio hablada, y comienza con una frase dicha con convicción, y repetida hasta hacerse carne. No soy el antiguo. Soy el resucitado. Dilo no una vez, sino diariamente. No como mantra, sino como mandato. Porque la voz que levantas es el yo que resucitas. Y el Cristo en ti no espera permiso, sino declaración. ¿Le darás voz hoy? ¿Lo nombrarás como verdad? Entonces habla. Porque lo que dices debe vivir, y lo que callas debe morir. El mundo espiritual no se mueve por la emoción. No se mueve por la carencia. El mundo espiritual se mueve por la verdad declarada con fe, hablada con audacia, liberada sin miedo. Y ahora estás listo. Has visto la ley, has escuchado la instrucción, has conocido el testimonio de Florence Scovel Sin. Has enterrado la identidad antigua. Ahora solo queda una cosa, decir la frase que activa la semilla, que abre el depósito invisible, que convoca la demostración divina en forma visible. Pero antes de la frase, déjame mostrarte qué pasa cuando finalmente te atreves a agradecer antes de ver. Hubo un hombre desempleado por meses. Currículos enviados, entrevistas sin respuesta, un silencio ensordecedor. La ansiedad crecía, la cuenta disminuía, el miedo susurraba que ya no era deseable en el mercado. Hasta que aprendió sobre la gratitud antes de la prueba. Decidió probar. Todas las mañanas, antes de abrir la computadora para buscar vacantes, decía en voz alta, agradezco ahora, porque el trabajo perfecto ya fue asignado para mí. Al cuarto día, un reclutador lo contactó, no para una vacante a la que había aplicado, sino para una posición que ni sabía que existía, con un salario más alto de lo que esperaba. La gratitud no creó la vacante. Reveló lo que ya estaba preparado en lo invisible. Hubo una mujer que esperaba un pago atrasado. Cliente moroso, promesas vacías, frustración acumulada. Estaba a punto de demandar, pelear, exigir. Pero entonces escuchó sobre la ley. Decidió cambiar el tono. En lugar de reclamar, agradeció. En lugar de cobrar con enojo, declaró con paz, agradezco ahora, porque el pago que es mío ya fue liberado. Lo dijo frente al espejo, 3 veces, con respiración profunda. Al día siguiente, el cliente la contactó. Pidió disculpas. El pago había sido bloqueado por un error bancario. Ya estaba corregido, y sería transferido de inmediato. La gratitud no forzó al cliente. Alineó la energía que desbloqueó el canal. Y hubo un joven que esperaba la aprobación en un examen difícil. Había estudiado, se preparó, hizo todo bien.
pero la ansiedad lo consumía. La duda susurraba que no sería suficiente. Hasta que aprendió a agradecer antes del resultado. El día del examen, antes de entrar al salón, cerró los ojos y dijo, agradezco ahora, porque la aprobación ya es mía por la ley. No lo dijo como súplica, sino como decreto. Hizo el examen en paz, sin tensión. Días después salió el resultado. Aprobado, con nota por encima del mínimo. La gratitud no cambió las respuestas del examen. Cambió la vibración con la que lo hizo, y la ley honró la certeza. Estos son fragmentos. Pequeñas ventanas a la verdad mayor. La ley no falla. Cuando agradeces antes de ver, no estás forzando a Dios a actuar. Estás alineando tu frecuencia a la provisión que ya fue liberada. Estás saliendo de la vibración de la falta y entrando en la vibración de la posesión. Y en ese alineamiento, la demostración comienza. No porque mereciste, sino porque decretaste. La semilla de la palabra, cuando se planta con gratitud, no queda inerte. Germina en la oscuridad. Crece sin que la vigiles. Obedece la ley que gobierna toda cosecha espiritual. No necesitas desenterrarla para verificar si está creciendo. No necesitas cuestionar el suelo. Solo riegas con repetición fiel, cubres con silencio sagrado, y esperas el brote que llegará en el tiempo perfecto. No por tu ansiedad, sino por la obediencia de la ley. Ahora necesitas entender algo crucial. La frase que estás a punto de recibir no es mágica. No es encantamiento. No es truco psicológico. Es tecnología espiritual. Es la llave que abre la caja fuerte de lo invisible. Es la contraseña que la ley reconoce como autoridad divina. Y cuando la dices con fe, sin dudar, sin contradecir, la ley comienza a moverse. No gradualmente. Inmediatamente. Primero en lo invisible, y luego en forma. Puedes decir, pero yo ya intenté agradecer antes. Y yo te pregunto, ¿agradeciste una vez, o hasta que la vibración cambiara? ¿Agradeciste con la boca, o con el corazón? ¿Agradeciste como quien prueba, o como quien sabe? Porque la diferencia entre intentar y decretar, es la diferencia entre mendigar y gobernar. Y la ley no responde al intento. Responde al mandato. El mandato viene del lugar de certeza. No de emoción, no de desesperación, no de esperanza débil. De certeza. Certeza de que la ley es exacta. Certeza de que la palabra gobierna. Certeza de que la gratitud antes de la prueba activa el mecanismo invisible que ninguna estrategia humana puede alcanzar. Y cuando hablas desde esa certeza, el universo no tiene otra opción que obedecer. Así que prepárate. Silencia la duda. Calma la ansiedad. Respira profundo. Porque lo que viene ahora no es teoría, no es enseñanza adicional, no es más explicación. Es la frase. La frase que vas a decir 3 veces. La frase que activará la semilla. La frase que abrirá el depósito invisible. La frase que convocará la demostración divina en 24 a 72 horas. No la dirás como quien pide. No la susurrarás con miedo. No la pronunciarás con duda. La declararás como gobernador, como quien sabe que la ley ya respondió. Como quien agradece antes de ver, porque entiende que ver viene después de agradecer. Como quien planta la semilla de la palabra y espera la cosecha que la ley nunca niega. Y cuando la digas, algo cambiará. No necesariamente en el ambiente externo de inmediato. Pero sí en tu vibración interna, al instante. Y cuando la vibración cambia, el mundo tiene que acompañar. Porque la realidad externa es siempre eco de la realidad interna. Y la realidad interna está gobernada por la palabra que hablas con mayor frecuencia y convicción. La semilla está lista. El suelo de tu corazón fue preparado por la verdad que escuchaste. El agua de la repetición está esperando. El silencio sagrado que protege la brotación ya fue enseñado. Ahora solo queda plantar. Y plantar es hablar. Hablar es decretar. Decretar es activar. Y activar es cosechar. La frase no viene como sugerencia, sino como instrucción divina. No como experimento, sino como ley. Y la recibirás, no con duda, sino con reverencia. No con miedo, sino con valentía.
Porque ahora sabes, la gratitud antes de la prueba no es fingimiento. Es fe en acción. Es alineamiento con la verdad. Es la voz del Cristo en ti, tomando el trono de tu conciencia y declarando al universo, agradezco ahora, porque la ley ya me respondió. Respira profundo. Calma el corazón. Silencia la mente. Porque lo que viene ahora es el mandato. El decreto exacto. La frase que lo cambia todo. Y la dirás no una vez, sino 3. No como repetición vacía, sino como sello triple de la certeza espiritual. Y al hacerlo, la semilla será plantada, el depósito será abierto, la demostración será convocada, y la ley obediente, exacta, infalible, comenzará a mover lo invisible hacia lo visible, lo espiritual hacia lo material, lo ya hecho en el cielo, hacia lo manifestado en la tierra. Prepárate. La frase viene. Y con ella, la cosecha de la gratitud anticipada. Ahora te doy la frase. No como sugerencia. No como experimento. Ni como teoría espiritual. Sino como llave divina. Como contraseña del cofre invisible. Como decreto que activa la ley con una precisión que ningún esfuerzo humano puede replicar. La dirás 3 veces. No por superstición ni por ritual vacío. Sino porque la repetición triple es el sello de la certeza espiritual. Es la afirmación completa. Mente, corazón y espíritu, alineados en una sola voz. Respiración profunda. Silencia el ambiente. Calma la ansiedad. Y habla conmigo ahora. No con prisa, ni con teatralidad. Sino con el peso de la verdad en los labios. Yo agradezco ahora, porque la ley ya me ha respondido. Dilo otra vez. Más despacio. Con más convicción. No como quien pide. Sino como quien posee. No como quien espera. Sino como quien ya recibió en sustancia espiritual, y solo espera la forma visible. Yo agradezco ahora, porque la ley ya me ha respondido. Y por tercera vez. Con todo el aliento que tienes. Con toda la certeza que te da la verdad. Con toda la autoridad del Cristo en ti, que sabe que la palabra gobierna, que la gratitud manda, que la ley obedece al sonido de la fe. Yo agradezco ahora, porque la ley ya me ha respondido. Eso es todo. Esa es la frase. Corta, simple, directa. Pero cargada de voltaje espiritual que reorganiza realidades, que abre cofres invisibles, que convoca manifestaciones divinas. Y ahora necesitas saber cómo usarla. Porque la frase sin ritmo es palabra sin poder. Y la palabra sin convicción es sonido sin sustancia. Como hablar. Sin quejas. Sin susurros. Habla en tono firme, claro, audible. No para impresionar a nadie, sino para que tu propio cuerpo, tu propio sistema nervioso, tu propia vibración escuchen y se alineen. Habla como quien decreta, no como quien suplica. Como quien gobierna, no como quien mendiga. Como quien sabe que la ley ya respondió en lo invisible, y solo espera la voz que lo reconozca para liberar en forma. ¿Cuándo hablar? Al despertar. Antes de cualquier palabra externa, antes del celular, de las noticias, del mundo. Que esa frase sea la primera vibración de tu día. Al mediodía, cuando la duda intenta subir, cuando la ansiedad intenta hablar, cuando el miedo intenta susurrar. Silencia todo con la frase. Por la noche, antes de dormir, cuando el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más tenue. Habla la frase y déjala descender al subconsciente, como semilla plantada en el suelo de la noche. Y siempre que el miedo intente hablar, siempre que la duda intente gritar, siempre que la apariencia intente contradecir. Vuelve a la frase. No como defensa. Sino como decreto. No como reacción. Sino como comando. Porque la frase no es tu súplica. Es tu autoridad. Y la autoridad no negocia con la duda. La silencia. Si hablas la frase con duda, con miedo, con vacilación. Para. Respira. Y habla de nuevo. Pero esta vez, habla como quien sabe. No como quien espera que funcione. Sino como quien sabe que ya funcionó. Porque la ley no responde a la esperanza débil. Responde a la certeza fuerte. Y la certeza no viene del sentimiento. Sino de la verdad. Sabes que la ley existe.
Sabes que la ley es exacta. Sabes que la ley obedece la palabra hablada con fe. Entonces habla desde esa certeza. La gratitud sin duda cierra la petición. Cuando agradeces antes de ver, ya no estás pidiendo. Estás reconociendo. Y el reconocimiento en voz audible es lo que la ley esperaba para liberar el bien que ya estaba separado, destinado, preparado para ti, en el depósito invisible de la palabra divina. Habla la frase ahora, en voz audible. Que tu cuerpo escuche. Que el ambiente escuche. Que lo invisible escuche. Y al hablar, sabe, la semilla fue plantada. El decreto fue emitido. La ley fue activada. Y la manifestación que ya empezó en lo invisible, ahora se mueve hacia lo visible. No porque mereciste, sino porque decretaste. No porque luchaste, sino porque te alineaste. Yo agradezco ahora, porque la ley ya me respondió. Y así es. Ahora que lo has dicho, ahora que la semilla fue plantada, ahora que el decreto fue emitido, solo queda una cosa, mantener el ritmo. Porque la ley no responde a la palabra dicha una vez, sino a la palabra sostenida en fe, repetida con ritmo, mantenida con certeza, hasta que lo invisible se haga visible. Y para eso te doy un desafío sagrado. No por entretenimiento. No por curiosidad. Sino por demostración divina. Durante los próximos 7 días, caminarás como quien sostiene el compás en el corazón. Mañana, al despertar, antes de cualquier palabra externa, antes de tomar el celular, antes de perderte en el ruido del mundo, dirás la frase en voz audible 3 veces, con respiración profunda entre cada declaración. Agradezco ahora, porque la ley ya me respondió. Que esa sea la primera vibración de tu día. Que establezca el tono. Que silencie la ansiedad antes de que empiece a hablar. Al mediodía, cuando el impulso baje, cuando la duda intente subir, cuando la apariencia intente contradecir. Volverás a la frase. No como defensa, sino como reafirmación. Di la frase otra vez, audible, firme, convicta. Y al hacerlo, realineas tu vibración al depósito invisible que nunca dejó de estar disponible. Por la noche, antes de dormir, en la penumbra o frente al espejo, dirás la frase por última vez en el día. Con reverencia, con gratitud profunda, con la certeza de quien planta semilla en el suelo sagrado de la noche. Agradezco ahora, porque la ley ya me respondió. Y entonces duerme en paz. No te preocupes por el cómo, el cuándo, el dónde. La ley sabe. Y la ley ya está moviendo lo invisible en respuesta a tu sonido. Y en 24 a 72 horas, observa. No con ansiedad, sino con atención. Señales claras comenzarán a aparecer. Una invitación inesperada. Una idea clara que antes estaba bloqueada. Un pago liberado. Una puerta que se abre sin que la hayas empujado. Una paz que baja sobre la situación que antes generaba pánico. Esos son los signos de que la ley escuchó, reconoció, y comenzó la demostración. Y si nada cambia afuera en las primeras 24 horas, no te desesperes. Porque algo ya cambió adentro. Y eso es ley. La transformación espiritual precede a la transformación material. Siempre. La semilla germina en la oscuridad, antes de brotar a la luz. Y cuando germina dentro de ti, cuando tu vibración se alinea, cuando tu certeza se establece, el mundo exterior no tiene otra opción que obedecer. Ahora, escribe en los comentarios la palabra decreto como acto de activación espiritual. Deja que tu palabra resuene en este espacio. Que tu comentario sea tu contrato con la ley divina. Al hacerlo, no solo estás comentando. Estás declarando. Estás asumiendo la identidad de quien ya fue atendido. Y la ley que todo lo oye, que todo lo ve, que responde a todo lo que se habla con fe, reconocerá tu decreto y acelerará la manifestación. Vuelve aquí mañana. Observa los comentarios de otros que ya han visto la ley moverse. Deja que la fe de ellos fortalezca la tuya. Porque no estás solo en este camino. Hay una comunidad invisible de almas que aprendió a agradecer antes de ver. Y todas testifican la misma verdad. La ley nunca falla. Si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se encendió con estas palabras, si sientes que hay más verdades como estas que necesitas descubrir, entonces hay algo que quiero pedirte.
Hay personas que necesitan escuchar esto. Que están atrapadas en el ciclo del esfuerzo sin resultado. Que dan todo, pero nunca ven el fruto. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Y si aún no eres parte de esta comunidad, este es el momento. Suscríbete. Activa la campanita. Porque lo que estamos construyendo aquí, semana a semana, es exactamente esto, un espacio donde la verdad espiritual se encuentra con la vida real. Donde Florence Scovel sin habla al corazón moderno. Donde la ley se vuelve práctica, aplicable y transformadora. Ya no eres un buscador. Eres un gobernador. Ya no eres un mendigo. Eres un poseedor. Y ahora que hablaste, observa lo que se despliega. La identidad fue reforzada. Hablas desde el trono, no desde la espera. Decretas desde el lugar de la certeza, no de la mendicidad. Y cuando hablas así, cuando agradeces así, cuando vives así, la ley no puede hacer otra cosa que responder. No porque seas especial, sino porque estás alineado. No porque mereciste, sino porque decretaste. La gratitud mantiene el canal abierto. Sigue agradeciendo. Sigue decretando. Sigue hablando como quien ya recibió. Y pronto, lo que ahora es fe se convertirá en hecho. Lo que ahora es palabra se convertirá en forma. Lo que ahora es semilla se convertirá en cosecha. Y cuando la manifestación llegue, cuando el bien aparezca, cuando la puerta se abra, no lo olvides. Fue la gratitud antes de la prueba la que activó la ley. Fue la palabra dicha con fe la que convocó la forma. Fuiste tú, asumiendo la identidad de quien ya fue atendido, quien abrió la caja fuerte invisible. Entonces sigue. Habla diariamente. Agradece fielmente. Y deja que la ley, exacta, obediente, infalible, mueva el cielo y la tierra para cumplir tu decreto. La ley ya te respondió.